Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy vamos a continuar hablando con el doctor César Félix Sánchez sobre el tema de la voluntad y la formación de la voluntad, esta facultad tan importante del ser humano en los hijos. Es muy importante que los padres de familia y todo educador, todo aquel que se dedica a enseñar a formar personas, entienda lo que es la voluntad y cómo se forma la voluntad. No basta formar la inteligencia. Ya hemos hablado un poco sobre ese tema, la cuestión de la inteligencia, la memoria, la imaginación, pero no es suficiente. Si no se forma bien la voluntad, la persona aún puede seguir en el mal camino, aunque tenga una buena formación intelectual. Así es que les invito a que se queden, el programa va a estar interesante, como siempre. Es interesante escuchar al doctor César Félix Sánchez. Antes de recibirlo en el programa, les pido de favor que me ayuden, cooperen conmigo, por favor, para que este apostolado pueda llegar a más personas. Les pido que si no se han suscrito al canal en este momento, se tomen el tiempo de darle clic al botón de suscribirme, que lo tienen allí en su teléfono o en su computadora. También es muy importante que le den clic a la campanita, al dibujo de la campanita, para que reciban notificaciones de futuros videos de Conservando la Fe. Además, por favor, denle un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. Ese es un like para que YouTube sepa que a ustedes les gusta el contenido de este canal. Y por supuesto, me ayudan muchísimo también si lo comparten. Les agradezco que se tomen el tiempo de hacer estas pequeñas cosas que para mí son una gran ayuda. Y bueno, ahora sí ya estamos recibiendo aquí en el canal nuevamente al doctor César Félix Sánchez, que nos acompaña desde Arequipa, Perú. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, padre. Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz nuevamente de poder estar aquí. Muchas gracias. Pues realmente ha sido muy interesante los programas contigo. A la gente le han gustado mucho lo que tú compartes de este regalo que te tocó recibir a ti de estudiar filosofía, de poder profundizar en esta ciencia tan importante que desde el punto de vista humano es la que mejor nos explica lo que somos nosotros, lo que es el hombre. Sabemos que hay otra ciencia, la antropología teológica, que nos dice mucho más que lo que nuestra razón puede alcanzar a conocer, pero sin embargo, saber filosofía, saber antropología, nos pone en una situación de mucha ventaja para hacer una buena vida. Y te agradezco que compartas estos conocimientos con nosotros. Así es que vamos a pasar al tema de la voluntad. Hemos hablado pues de que el hombre está constituido esencialmente por alma y cuerpo, tiene un elemento constitutivo espiritual que es el alma, un elemento constitutivo material que es el cuerpo, hay una unidad sustancial, de manera que el hombre, la persona humana no es la pura alma ni es el puro cuerpo, sino ambos. Pero hemos visto también que eh, del alma tenemos algunas facultades que son las más importantes. ¿Nos puede recordar cuáles son las facultades que tienen su raíz? Son la inteligencia y la voluntad. Bien, ¿Qué son? ¿Cómo las podríamos definir brevemente para repasar un poco, no? muy bien. Son básicamente dos reacciones, ¿no? De nosotros, ¿no? De cada persona tiene dos reacciones fundamentales con las que se enfrenta al mundo exterior, ¿no? Una reacción es, como dirían los escolásticos, un dejarse invadir por la realidad, por el objeto, que sería el conocimiento, ¿no? Nos dejamos invadir, captamos con nuestra alma formas, de, esencias de las cosas, características de las cosas, y las incorporamos a nosotros mismos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, un escolástico del siglo XVII, famoso Juan de Santo Tomás, dijera que la mente es en cierto sentido todas las cosas, porque puede conocer todas las cosas, ¿no? Y puede apropiarse, ¿no?, de todas las cosas. Pero no está solo esta apropiación
de las formas del mundo exterior, que es el conocimiento, no solo está, sino también hay una tendencia, ¿no?, por la cual vamos hacia aquello que hemos comprendido en el conocimiento. Y como usted bien lo ha dicho en alguna ocasión, ¿no?, a veces ocurre que, y lo acaba de decir presentando el programa, a veces ocurre que tenemos las cosas más o menos claras en el plano intelectual, en el plano del conocimiento, es decir, hemos logrado captar la realidad, captar la verdad, pero no vivimos esa verdad. Y eso es muy peligroso. Había un novelista francés llamado Paul Bourget, del siglo XIX, en una novela llamada Le Démon du Midi, el demonio del mediodía, que decía: aquel que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y quizás en nuestra experiencia ya hemos visto que ha habido muchas personas que al inicio pensaban como nosotros, ¿no?, pensaban como nosotros y tenían el mismo acceso a las mismas evidencias que nosotros teníamos, pero luego, por razones afectivas, por razones tendenciales, se alejan de vivir esas verdades y luego acaban violentando su inteligencia y convenciéndose de que esas verdades que antes conocían no lo eran tanto o eran falsas, ¿no? Eso es algo muy común que se ve ahora, ¿no? Entonces, la voluntad sería entonces esta tendencia que nos lleva a adherirnos a determinadas verdades, y adherirnos a determinados bienes que ya hemos conocido con la inteligencia, ¿no? Okay. Entonces, la inteligencia está hecha para la verdad. La voluntad está hecha Para para el qué? bien, Para el para el bien. bien, el Ok. bien, ¿no? Entonces, y esa es una facultad que, digamos, espiritual. Sí, claro, es una facultad espiritual porque no es simplemente la petición de un bien concreto, particular, como podría ser el perro que quiere su comida específica que está comiendo en este instante. No, la voluntad es una tendencia hacia un bien que la inteligencia ha conocido en primer lugar como verdadero. Por ejemplo, la inteligencia conoce eh, que existen no solo estos alimentos específicos que son el objeto de los sentidos y que los animales solo llegan hasta ahí, sino que existe algo como la alimentación, como la buena alimentación, como, por ejemplo, la amistad que puede darse en una comida, ¿no?, en un compartir, en un ágape, ¿no? Todo eso lo comprende la inteligencia, solo la inteligencia. Esas verdades abstractas que se presentan a la voluntad como bienes, también abstractos, y que son el objeto de la voluntad a los que tiende la voluntad. Y aquí no está de más repetir otra frase escolástica, ¿no? Ens et bonum convertuntur. Y el ente y la bondad convergen. Lo que es bueno. Y no solo el ente y la verdad convergen, sino ens bonum et verum convertuntur. El ente, la verdad y el bien convergen. O sea, Son lo mismo. lo que no es verdadero no es bueno. Lo que no es verdadero no es bueno, Y lo que es ¿no? verdadero es bueno. Lo que es verdadero es bueno. Y el hombre, la voluntad del hombre siempre tiende a bienes. No puede tender al mal, por ejemplo, ¿cómo explicar el No, caso de los asesinos? El que dice, voy a matar a tal persona que me hizo daño, me voy a vengar. O aquel que dice, voy a secuestrar a esta persona para reclamar dinero a su familia. En ese caso, ¿no es elegir el o, mal? in- o incluso casos más extremos, como el asesino que entra a un colegio y mata personas sin ningún sentido aparente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si es que la voluntad siempre tiende al bien? ¿Cómo se explica el mal moral? Y eso es algo muy interesante, porque lo que ocurre cuando elegimos mal no es que elijamos el mal, sino que elegimos mal
los bienes y los elegimos de manera desordenada. Por ejemplo, yo tengo aquí un teclado. Tengo aquí un teclado, ¿no? Y este teclado es un bien. Incluso hasta tiene cierto valor en el mercado este teclado. Pero este teclado le pertenece, por ejemplo, a mi hermana. Entonces, ahí mi inteligencia me revela una jerarquía de bienes. Mi hermana, que es una persona humana, y más aún que es mi hermana, el amarla y el respetar sus bienes y tratarla como persona es un bien mayor al teclado. Pero si yo le robo este teclado a mi hermana, lo que estoy haciendo es elegir un bien inferior, esta cosa, por sobre un bien superior que es la propiedad de mi hermana y las cosas que le corresponden por justicia, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocurre con los asesinos, con los ladrones, porque, a ver, este caso extremo del asesino que se mete a un colegio a matar personas como se ve tanto en Estados Unidos y en otros lugares, ¿cuál es el bien? Alguien diría, si ni siquiera les va a robar, no es una persona que tenga una ideología que pretenda castigar a sus enemigos. Entonces, ¿cuál sería el bien? ¿Y qué ocurre? Estos asesinos, cuando realizan estas acciones, segregan grandes cantidades de adrenalina y sienten una gran emoción. E incluso el hecho de privar de la vida a una persona les hace sentir cierto grado de omnipotencia, ¿no? O sea, que es como una especie de imitatio Dei perversa y satánica. Bueno, pero sea lo que fuere, esta adrenalina que segregan es un bien. Dios la creó para que usemos bien de ella en las situaciones de peligro en las que estamos expuestos. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de tener que defendernos, cuando estamos tratando, por ejemplo, de cazar un animal, cuando estamos realizando alguna acción que requiera un esfuerzo físico, por ejemplo, salvar a una persona, vamos a segregar adrenalina y eso es un bien. Pero este químico en mi cerebro y esta sensación de omnipotencia, que quizás no tenga tanta base química, pero que puede generar una sensación de omnipotencia o de poder, ¿no? Son bienes mínimos, 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 son cosas físicas mínimas comparadas con el bien que significa respetar la vida de estos inocentes que están en estos colegios, ¿no? Entonces, el hombre no puede elegir el mal porque el mal metafísicamente no existe, solo existe la ausencia del bien debido, es una negación. Entonces, cuando decimos que hay un mal moral, es decir, que la voluntad va al mal, lo que está haciendo la voluntad es elegir un bien menor por sobre un bien mayor. Y a eso le llamamos el mal moral, el elegir un bien inferior por sobre un bien superior. Y por ejemplo, en el caso del robo, es clarísimo que los ladrones con su inteligencia se dan cuenta que robar está mal. ¿Por qué? Porque si uno intenta robarles a los ladrones se defienden. Entonces ellos clarísimamente se dan cuenta que el robo es algo malo, pero igual lo hacen, ¿no? Igual lo hacen porque eligen con la voluntad oscurecer su inteligencia, poner entre paréntesis su conciencia moral, que es la parte de la inteligencia que regula los actos de la voluntad, esta inteligencia práctica, quitarla, ponerla entre paréntesis por un momento y elegir un bien inferior por sobre un bien superior para satisfacer sus pasiones, ¿no? Entonces, en la vida ordinaria de una persona, ¿para qué le sirve la voluntad? La voluntad sirve para todo, porque la voluntad es la que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos. Si vemos por conveniente, por ejemplo, ir a la escuela, no basta con considerar que es conveniente ir a la escuela. Hay que poner lo que dicen los escolásticos, el imperium. La voluntad tiene que dar el imperium. Es decir, la voluntad tiene que hacer que se muevan todas las facultades. No solo la misma inteligencia. La inteligencia le he dicho, tienes que ir al colegio, pero
La voluntad, cuando da su consentimiento a ir al colegio y a poner los medios, cuando la inteligencia delibera y busca los medios, sigue también la consigna de la voluntad. O sea, la inteligencia despierta la voluntad, pero luego la voluntad determina la inteligencia para cumplir lo que la voluntad ha decidido. Y es muy interesante, pero sin la voluntad no podríamos hacer nada, ¿no? Es más, siendo la inteligencia la primera facultad, la que despierta la voluntad, a la larga, eh, la salvación se compromete por la voluntad. O sea, ¿la No basta con... voluntad es la facultad humana que mueve todas las otras potencias o no? Eh, en la acción sí, en la acción sí. En nuestra acción sí, en nuestra acción sí, en nuestros actos sí, que son tan importantes y que son al final los que tanto nuestros actos internos como nuestros actos internos son los que nos van a definir en nuestro destino ultraterreno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la voluntad es muy importante. Y también en la voluntad es donde se da la libertad, ¿no? Ah, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué relación tiene la voluntad con la libertad? La, la libertad se da en un paso del acto voluntario, y este paso es el paso llamado elección. En la elección se encuentra la libertad, que a la larga la elección es el acto central del acto voluntario, valga la redundancia, es el El punto núcleo. central, Ujú. el núcleo. Porque en la elección nosotros ya tenemos un bien que ha sido conocido por la inteligencia, que nuestra voluntad quiere. Hemos descubierto medios para acceder a ese fin con nuestra inteligencia. Y ahora la voluntad se decide a elegir uno de los muchos medios para acceder al fin que la inteligencia le ha revelado y al que ella se ha inclinado. Y eso es el núcleo del problema del hombre, por así decirlo. ¿Solo el hombre es libre en el universo visible o también los animales son libres? No, los animales no son libres. ¿No? Porque yo veo un Si perro es que yo veo entendemos, un perro en la calle y veo que puede correr para un lado, puede correr claro, para la otro. ¿Es esa libertad es o no es la, libertad? esa es la espontaneidad animal que tienen los animales que hacen lo que quieren, entre comillas. El viento que sopla por donde quiere, el agua que se vierte y que se expande, los gases, eso es una espontaneidad que está vinculada a una tendencia natural previa al conocimiento que tienen todos los entes, ¿no? El agua tiende a buscar un cauce, el animal tiende a seguir sus instintos, el fuego tiende a quemar, todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Eso quedó claro para los escolásticos. Pero cuando aparece un señor llamado Jean-Jacques Rousseau, un francés, bueno, un suizo de expresión francesa, pero suizo, ¿no? Que es uno de los grandes, podríamos decir, de los grandes enemigos intelectuales de la humanidad. Tanto así que hasta el mismo Voltaire, que era otro ilustrado, cuando leyó el contrato social, dijo, nunca he visto un intento más grande para hacer que volvamos a caminar de cuatro patas, entonces de volver a animalizar. Entonces, ¿qué hizo este señor Rousseau? Este señor Rousseau en el contrato social y en varias de sus obras genera una noción de libertad muy confusa, pero que a la larga se asimila a la mera espontaneidad animal. Es decir, la libertad es hacer lo que tú quieras. Y más bien, la libertad es un accidente de la voluntad y la voluntad se revela, se conoce, se especifica precisamente cuando no hacemos lo que queremos. Es decir, es un concepto que empobrece y que es precisamente el contrario a la idea recta de libertad, aquella espontaneidad animal que maneja Rousseau. Y lamentablemente, Rousseau, luego los utilitaristas ingleses, Bentham y especialmente John Stuart Mill con su idea de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, esa idea de una libertad como autonomía radical, como autodeterminación absoluta, esa idea es una idea a la larga animal e incluso hasta
mineral, podríamos decir. Una idea de una espontaneidad absoluta. Esa no es la libertad. La libertad, precisamente en el ser humano, es una determinación a elegir entre muchos bienes el mejor para acceder a nuestro fin. Entonces, y eso se ve claramente, por ejemplo, en un ejemplo que suelo poner a veces en mis clases, ¿no? Que en donde se demuestra la diferencia entre la libertad humana y la espontaneidad animal. Por ejemplo, supongamos que nosotros estuviéramos de misiones o en una peregrinación y hemos caminado por varias horas y estamos regresando al lugar de donde hemos salido, ¿no? Y ahí en ese lugar nos van a dar alguna comida. Pero en el camino, mientras estamos caminando, nos encontramos con un niño que está comiendo, bueno, no sé, un sándwich, decimos en el Perú, ustedes dicen creo que una torta, ¿no es cierto? Los españoles dicen un bocadillo, ¿no? Entonces está comiendo un bocadillo, sándwich o torta y nosotros tenemos hambre y de alguna manera nos antojamos de ese bocadillo, pero porque somos libres y porque tenemos voluntad y no solo tenemos apetito sensible como tienen los animales, sino tenemos voluntad que es intelectual, podemos sopesar los bienes muy rápidamente, especialmente si tenemos buenos hábitos y decir, el bocadillo que tiene el niño es un bien, está rico. No voy a decir que no, está rico. Pero el bien de respetar la propiedad del niño, de no asustarlo, de no agredirlo, es superior. Y considero también que aunque no esté todavía en el lugar, supongamos que sea un monasterio, a donde me voy a dirigir, aunque no lo vea, aunque no lo tenga presente, sé que ahí va a haber o podría haber comida que me den. Entonces, todo eso me dice mi inteligencia. Y por eso yo puedo con mi voluntad ir al bien mejor y frenar la fuerza de mis instintos. El mejor perro del mundo, el perro más hermoso y bueno del mundo, si está en una misma situación, iría donde el niño y lo molestaría para que le dé. O incluso hasta lo atacaría si está más desesperado, ¿no? Hasta su propio perro podría hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una facultad que le permita ir más arriba y escaparse de lo concreto, ¿no? ¿La libertad humana para qué es? ¿Es un fin en sí mismo? Porque, por decir, un pleito muy común entre los padres de familia con sus hijos es que el hijo siempre quiere ser más libre, quiere más libertad y entiende la libertad como no tener reglas que seguir, como no recibir órdenes, no tener ningún límite, como tomar sus propias decisiones. ¿Es eso realmente la libertad o qué sería la libertad? Eh, la libertad, los escolásticos decían, ¿no? La libertad es un accidente de un accidente de un accidente. Es decir, es una característica de determinados actos de la voluntad. Y es por eso es que siempre está direccionada hacia el bien, que es el objeto de la voluntad. Si la voluntad está especificada por el bien y está orientada a un bien, la libertad, que es un accidente de la voluntad, es decir, que es una característica de la voluntad, tendrá que estar orientada hacia el bien. Ahora, a la hora de elegir los medios para acercarnos al bien, podemos equivocarnos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque a veces nuestra voluntad es débil, porque la voluntad está, como vimos, entre la inteligencia y entre eh, las pasiones, que son sensibles, ¿no? La inteligencia es abstracta espiritual y las pasiones son sensibles. Entonces, a veces ocurre que cuando la voluntad está débil, las pasiones la avasallan. Y así, porque alguien me dirá del ejemplo que he puesto del niño y el bocadillo, ¿no? Eh, claro, el niño podría sobreponerse al bocadillo porque es libre, al hambre por el bocadillo y al deseo podría sobreponerse porque es libre.
pero también podría no sobreponerse y podría pegarle al otro niño y quitarle el bocadillo, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿por qué no lo hace? Entonces, no lo hace porque está bien educado, porque tiene buenos sentimientos. ¿Por qué? Porque su voluntad ha sido educada. Pero si su voluntad está desviada, si hay mala voluntad, como si hay una voluntad imperfecta, las pasiones lo avasallan. Y hay casos, no tengo ahora ningún caso específico, pero yo creo que debe haber habido en algún lugar, por lo menos en nuestra América Latina, de alguien que mató a alguien por un sándwich, ¿no? Entonces yo creo que debe haber habido alguien, en algún caso alguien que mató a alguien por un sándwich, ¿no? Pero sí hay ese caso. ¿Por qué? Porque al ser la voluntad débil, aun cuando ve que los medios para acceder al bien son de distinta jerarquía y que algunos de los medios son impropios de su dignidad humana y pueden perjudicar a otros, aún así los elige porque prefiere la satisfacción inmediata de sus instintos animales. ¿Por qué? Porque la voluntad está débil y las pasiones, las malas costumbres arrastran a la voluntad hacia abajo y hacen que el hombre, que en este punto del acto voluntario que es la elección, elige con su voluntad aquellos medios que la inteligencia le ha mostrado, él puede elegir mal, ¿no? Ok, entonces, la libertad, ¿para qué la tenemos? La libertad la tenemos para acceder a nuestro fin, como todo. ¿Se acuerdan cuando puse este ejemplito del lapicero, ¿no? Que el lapicero sirve para escribir y todas las cosas que el lapicero tiene están orientadas hacia que el lapicero escriba. Todas las facultades que tenemos, las intelectuales, las sensibles, nuestro cuerpo, todo está hecho para que nosotros cumplamos con nuestro fin, que es conocer la verdad con la inteligencia y querer el bien con la voluntad. Todo está hecho para eso. La libertad está también hecha para eso. Por eso es que es bueno ser libre, porque verdaderamente solo alguien puede acceder al bien cuando accede al bien libremente. Si alguien accede al bien forzadamente, no está accediendo al bien, está siendo secuestrado, forzado. Entonces, ese riesgo que está en este octavo paso del acto voluntario, que es la elección, de que podamos confundirnos y elegir algunos medios malos o no tan buenos para nuestro bien, ese riesgo es el riesgo que permite que podamos tener mérito, que podamos verdaderamente acceder al bien al que debemos acceder. Y con eso se refuta el problema del mal, que es una gran piedra de escándalo para muchos, ¿no? Por lo menos en el plano natural, ¿no? ¿En qué sentido? Decía un obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, un obispo del siglo XIX que escribió mucho, que los que se quejan de Dios por el mal y le levantan a Dios cargos por haber hecho al hombre superior a las bestias. Porque ¿qué comparación hay entre el mal que hacen los malos, solo imputable a ellos solos, con la gloria externa que le dan a Dios los buenos al obrar el bien pudiendo no hacerlo? Por ejemplo, cuando una persona, pudiendo no adorar a Dios, lo adora, pudiendo no obedecer a Dios, lo obedece. Esto es un engrandecimiento absoluto, no solo para los hombres, sino para todo el cosmos, ¿no? Y esa grandeza, ¿qué se puede comparar con la maldad de los malos solo atribuible a ellos? Porque si, por ejemplo, viniera ahora un malvado y nos asesina, problema del malvado, ¿no es cierto? ¿No? Problema del malvado, porque como ya lo decía Sócrates, el gran filósofo griego precristiano, entre ser víctima y ser victimario, es mejor ser víctima, porque el verdadero mal es el pecado, ¿no? El verdadero mal es el pecado y eso le corresponde a cada quien si decide entregarse al pecado, entregarse al mal o no, ¿no? Bueno, estás hablando o mencionaste lo de los fines o el fin eh, de la existencia humana. Yo quiero preguntarte, ¿no le toca a cada quien definir el fin de su existencia o es algo que ya está
preestablecido, y si está preestablecido, ¿qué sentido tiene la libertad? Mire, eh, es como, hay un poema, ¿no? De Antonio Machado, que es el gran poeta español de la generación del 27, que después lo volvieron canción, que es Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no es cierto? Y eso es una tentación que tiene el hombre, ¿no? La de la radical autonomía, de ser el hombre el que se pone sus propias metas, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, considera que la decadencia de la humanidad se va a acabar cuando cada uno de nosotros, como artistas casi, creemos nuestros propios valores, ¿no? Pero el problema de eso es que eso es Babel, precisamente, ¿no? Y hay una novela de Dostoyevsky que se llama Crimen y Castigo Dostoyevsky, que es el gran eh, autor cristiano, ¿no? Del gran novelista cristiano del siglo XIX, en donde el personaje, ¿no? de esta novela, Raskolnikov, Crimen y Castigo, ¿no? Se llama la novela, decide que él va a imponer él va a crear sus propios valores. Y en su tabla de valores está el matar a una prestamista. Él dice, para mí esto está bien, y como yo soy un artista y como yo soy un hombre superior, yo me pongo mi propio fin. ¿Y qué hace? Este hombre ya está liberado de cualquier superstición religiosa, ¿no? Está liberado de cualquier superstición religiosa, de cualquier a priori metafísico, y él dice, yo voy a crear mis propios valores. Entonces, esta mujer yo la considero superflua para el mundo, así que la voy a matar. Entonces, va al cuarto donde vive esta mujer, esta prestamista, la va a matar, y en ese instante aparece la hermana de esta mujer y las mata a las dos. Y inmediatamente no puede con la culpa. Y la culpa lo carcome a lo largo de toda la novela, y al final de la novela es muy bonita, hay que leerla, así que no creo que esté quemando ningún final, no esté haciendo algún spoiler, pero lo cierto es que al final se convierte, y al final entrega su vida a Dios, al final lee el Evangelio, ¿no? Y cree. Pero lo cierto es que esto que revela Dostoyevsky se demuestra una y otra vez en la historia. El hombre no puede, ningún hombre, puede ocultar el hecho de que tiene una naturaleza preestablecida, de que existe una esencia humana. Nadie. Eso está incluso, y en la literatura se ve mucho eso, ¿no? Eh, Hay, por ejemplo, el canto 24 de la Iliada, ¿no? En el canto 24 de la Iliada, que es, me parece, el último, Aquiles ha vencido al héroe troyano Héctor, que es un héroe muy virtuoso, ¿no? Lo ha vencido, y como está con cólera, lo arrastra por los muros de Troya, lo arrastra, lo arrastra, lo arrastra, lo arrastra. Y en ese instante interviene el dios Apolo y acusa a los dioses, a los demás dioses que estaban viendo como testigos, les dice, ustedes son crueles y cobardes, les dice. Oh dioses, sois crueles y cobardes, porque este señor Aquiles está haciendo algo impío, algo horrible, y el destino, las Moiras, ¿no? Que son el destino, le han dado a los hombres un corazón piadoso. En cambio, él está actuando como un animal, como si fuera un león. Claro, aquí les podría decir, yo me pongo mis propios fines, yo soy radicalmente autónomo. Pero no, o sea, interviene el Dios y dice, los hombres ya tienen algo dado, ya tienen algo preestablecido, tienen su finalidad ya puesta, y esa es su naturaleza. Que naturaleza quiere decir ordenamiento, un fin, ¿no? Ya están ordenados a un fin. Y cuando alguien actúa contra ese ordenamiento, un fin que llama, por ejemplo, a los hombres a ser piadosos, es decir, a apiadarse de Dios, de los padres, de la patria, de los prójimos, ahí es donde se el hombre se hace acreedor a la ira del Dios. También hay testimonios de eso en la gran tragedia sofocleana, Antígona, que es muy hermosa, ¿no? Porque ahí Antígona eh, entierra a su hermano Polinices a pesar de que el tirano de Tebas ha prohibido que se entierre a Polinices por traidor. Pero sin embargo, Antígona lo entierra, o sea, le hace una ceremonia funeraria pequeña, pero y cuando Cleón la trae y le dice, tú has violado la ley de la ciudad, Antígona dice, hay una ley más alta que ha sido puesta en el corazón de los hombres por los dioses,
y que me lleva a que yo tenga que enterrar a mi hermano. Y además dice algo muy interesante, yo no he sido creada, dice Antígona, para el odio, yo he sido creada para el amor. Entonces, ya los griegos, que pensaban mucho, se dieron cuenta en la literatura de que el hombre ya tenía una finalidad dada y que cuando los hombres se autonomizan radicalmente y establecen fines radicalmente autónomos para su existencia, acaban mal y acaban siendo castigados y siendo destruidos, ¿no? Ujú. Eso también, bueno, se enseña con más todavía contundencia en el cristianismo, ¿verdad? Eso de que ya tenemos una naturaleza que se nos ha dado, que somos imágenes de Dios y que tenemos un fin sobrenatural que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces la libertad es un medio para alcanzar el fin, podemos decir Exacto. así. La libertad no es un fin en sí mismo, entonces la libertad no consiste tanto en que yo pueda tomar todas las decisiones que quiera, hacer todo lo que me pegue la gana, sino en orientar mi vida a realizar ese fin para el cual he sido creado. Y Ahora, desearlo yo por mi cuenta, desearlo es yo por mi decir, cuenta, exactamente. desearlo yo mismo, ¿no? Entonces, Sí, es eso. soy exactamente, exactamente. Ahora, eh, ya nos has platicado en un programa anterior cómo se forma la inteligencia, qué puede favorecer la formación intelectual de los hijos en la familia, cómo se forma la voluntad. Bueno, aquí tendríamos que hacer uso de una aparente paradoja, ¿no? Uno solo puede hacer lo que quiere cuando no hace lo que quiere. ¿Qué quiere decir esto? Yo solo puedo perfeccionar mi voluntad cuando no hago lo que las pasiones me dicen. Por ejemplo, una manera de educar la voluntad es, por ejemplo, si yo quiero desarrollar cualquier hábito, por ejemplo, el hábito de la estudiosidad, y como que a veces queremos ser más estudiosos y se nos va la vida en eso, ¿no? Y eso es algo muy común, especialmente en la gente más joven y también en la gente de mi generación y quizás también en la de la suya, padre, ¿no? De que la gente dice en un momento, dice, sí, hoy día sí puedo, hoy día voy a aprender inglés, ¿no? Hoy día voy a rezar el rosario diario, hoy día voy a aprender a manejar, hoy día voy a ser puntual en mis compromisos y no voy a llegar tarde a mi trabajo. Y está bien, y se sienten felices, porque la inteligencia les ha dicho que eso es un bien y la voluntad ha accedido. Pero a la hora de poner los medios, nos quedamos y nos frustramos y nos sentimos mal y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, supongamos, uno quiere hacer el rosario diario y no puede. Entonces, lo que yo aconsejaría es que uno empiece, por ejemplo, atacando las malas tendencias de la voluntad que se deja arrastrar por las pasiones por otro lado, que no sea en ese momento más fácil. Por ejemplo, ayunando un viernes al mes, entonces ya. Y el ayuno lo acompaño con una decena del rosario. Ya está. Y así, y así. Por ejemplo, yo tengo casos de personas que conozco que, por ejemplo, a veces en cosas del orden temporal, más inmediato, ¿no? Del orden cotidiano más inmediato, fracasan totalmente. Pero en cosas de amor sí funcionan, es decir, por ejemplo, son capaces de, o sea, no serían capaces de, por ejemplo, ser puntuales o cumplir con determinados compromisos laborales, pueden ser muy ineficaces como trabajadores asalariados ante un jefe que no conocen o que no aman, pero ante una causa que aman, por ejemplo, si se estalla, yo he conocido gente, y eso se ha visto en la pandemia, pero si estalla una pandemia, esas personas eh, pueden actuar, pueden hacer maravillas por sus parientes enfermos. ¿Por qué? Pueden despertarse temprano, pueden atenderlos. ¿Por qué? Porque es cuestión de amor, ¿no? Entonces, y ese es otro de los puntos
de la educación de la voluntad. Hemos visto que podemos ir venciendo la voluntad, mortificando las pasiones, pero también poniendo a la voluntad ante bienes mayores, amando a Dios y hacer todas las cosas por amor a Dios. Así como uno puede conocer que un muchacho de 15 años es un flojo, no quiere ir al colegio, etcétera, pero si sus papás se enferman, ese muchacho se puede volver un gran enfermero. ¿Por qué? Porque la urgencia del amor hace que sea un poco como Nuestra Señora, que fue cum festinazione, ¿no? A donde con premura, a donde Santa Isabel, ¿no es cierto? ¿No? A atenderla. Entonces, esa es otra manera de educar la voluntad, porque hay algunas personas que, aunque que con la ascética no les va bien, entonces que tienen que enamorarse verdaderamente de los bienes, ¿no? Entonces, y eso es una motivación externa, ¿no? Entonces, cuando esas personas son tocadas por la gracia, su voluntad hace maravillas, ¿no? Pero la mejor manera, bueno, no sé si la mejor, pero la manera más fácil de hacerla es con estas pequeñas prácticas de ascesis, con esas pequeñas prácticas de, de sacrificio que deben empezar en la infancia, ¿no? Que deben empezar en la infancia y que son muy educativas y que incluso los educadores seculares las recomiendan, ¿no? Es decir, se educa la voluntad, por ejemplo, de los niños, no dándoles premios arbitrarios, por ejemplo, ni castigos arbitrarios, que eso es algo muy común, ¿no? A veces los padres actuales son gente muy espontánea y un día se les ocurre, hoy día vamos a comer pizza por ningún motivo. Y el niño recibe la pizza y dice, uy, ningún motivo. Mañana también celebramos ningún motivo. Mañana tengamos una pizza. No, pero es que ya no quiero. Ah, arbitrariedad. No. El niño tiene que ser educado en base a un sistema riguroso de recompensas y de castigos, que es el más viejo de la historia, pero que ha mostrado su efectividad siempre. Ahora, las recompensas no deben ser por simplemente hacer su deber, sino por el cumplimiento extraordinario de su deber. Claro que eso no impide que haya ocasiones de festejo, ¿no? Que tienen que coincidir, que tienen que ser, como decía Joseph Piper, las fiestas tienen que ser la memoria de lo heroico, no tienen que ser banalizadas, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, la fiesta de algún santo patrón, algún cumpleaños, alguna fiesta religiosa, ahí puede haber algún hecho extraordinario, ¿no? Pero esa idea de estar siendo castigado o recompensado arbitrariamente destruye la voluntad de los niños, destruye la voluntad de los niños, porque los hace quedarse en bienes inferiores, ¿no? A los que ellos acceden sin ningún esfuerzo, ¿no? O que pierden sin ninguna culpa, ¿no? Los papás que chiflan a sus hijos, que les dan cosas que no se merecen, evitan que sufran las consecuencias de sus propios errores. A veces el hijo se equivoca y el papá recibe toda la consecuencia o asume toda la consecuencia sin que el hijo padezca nada, ¿no? También a veces sucede que eh, ni siquiera se les pide una cooperación en las labores del hogar según su edad. Todas estas cosas, ¿para qué están preparando a las personas? Un papá y mamá que están actuando así, eh, evitando que su hijo sufra, que no la pase mal de ninguna manera, queriendo darle al hijo, a los hijos, la mayor felicidad posible, eh, evitarles todo dolor y todo trabajo pesado o difícil. Eh, ¿Para qué lo está preparando eso? En el mejor de los casos los preparan para ser un hombre masa, es decir, un individuo radicalmente inmaduro con la psicología de un niño engreído que cuando se desempeñe en las labores adultas lo va a hacer muy mal y a la larga solo entenderá la violencia física o la recompensa extrínseca y por lo tanto será manipulado por los políticos de una manera absolutamente total. Van a generar eso, que es como la generación Z, ¿no? No sé si ustedes y el público han seguido las elecciones de Estados Unidos, pero parece que lo que ha evitado que el Partido Demócrata, que es el partido anticristiano satánico de Estados Unidos,
pierda más, porque ha perdido levemente, que pierda más ha sido el voto de la generación Z, de los niños de 18 a 29 años, ¿no? Entonces, que solo se dejan guiar por imágenes sensibles, ¿no? Y les han vendido la imagen sensible de que les están quitando sus derechos sexuales y reproductivos, inmediatamente han ido a votar por incluso verdaderos retardados mentales, ¿no? Que Sí. han estado postulando por el partido demócrata, ¿no? Y, y, por los que están arruinando el país, que ruina que también les afecta a ellos, ¿no? Pero como solo se quedan en la recompensa inmediata, son capaces de, por una recompensa inmediata, destruir su país y destruir su vida. Y están formando futuras madres solteras, madres abandonadas, hijos drogadictos o adúlteros, irresponsables absolutos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos psicópatas, Sí. ¿no? En el peor de los casos psicópatas. Sí, ¿a qué crees que se deba esto de que se ha relajado muchísimo la disciplina en las familias, en las instituciones educativas? Ahora pareciera que se está imponiendo la no exigencia. Si exiges, eres alguien malo. Causas Mm. traumas en los niños, en los jóvenes, porque les exiges. Si reprendes, eres un tirano. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿De dónde vienen estas ideas? Bueno, hay una causa inmediata y una causa mediata, ¿no? Por ejemplo, en América decían esto, eso lo decía un francés, no me acuerdo quién, pero se refería a los que habían sido criados entre los 50 y 60. Y que en América Latina, como todo nos llega más tarde, dependiendo, ¿no? Sería también a los criados entre los 70 y 80, ¿no? De ellos dicen, este francés decía, hemos sido hijos de padres autoritarios y somos ahora padres de hijos autoritarios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, hay esta generación, ¿no? La generación que se cría en los 60, que se cría que pues, desde la posguerra, ¿no? Que participa en el mayo del 68 en Europa Occidental moderna, pero que nosotros nos viene 20, 30, 40 años después, ¿no? Esta generación creyó que había sido criada de manera autoritaria. ¿Y por qué creyó que había sido criada de manera autoritaria? Porque habían sido criados más o menos como sus padres habían sido criados, ¿no? Pero el asunto es que ahora estos jóvenes tenían acceso ya desde la infancia a una cantidad impresionante de estilos de vida, de modas y de formas de consumo que reivindicaban la adolescencia. ¿Y por qué reivindicaban la adolescencia? Porque, ¿qué ocurre? El adolescente empieza a ser observado como un gran consumidor, ¿no? De entretenimiento. ¿Por qué? Porque se asume que el niño vive bajo la égida de sus padres y se asume que el adulto tiene que consumir, sí, pero consumir en inversiones de más largo plazo, como es comprarse una casa, un carro, un refrigerador, etcétera, y trabajar más. Entonces, el que va a comprar nuestra basura, es decir, el que va a comprar nuestras revistitas, nuestros discos, tiene que ser el que esté en medio, ¿no? Y la rebeldía, y el adolescente, por definición, busca, que antes la adolescencia era muy breve, antes del siglo XX la adolescencia era muy breve, pero existía. El adolescente busca afirmar su personalidad por sobre sus padres. Y eso se expresa en tratar de buscar cualquier forma de ruptura con sus padres. Unirse a una secta religiosa, como también ocurrió en los años 60, consumir drogas, rebelarse. Y si tú esa rebeldía, ese consumo de drogas y esas sectas las empaquetas en un disco de música rock o en una película y se las vendes, pues has logrado que ese deseo de libertad pueda generarte dinero a ti y a la vez pueda hacer que ese deseo de libertad crezca y se vuelva rebeldía. Entonces, para el 68, para el 70 hay como una rebeldía contra los padres de estos jóvenes, ¿no?
Y luego cuando estos jóvenes se vuelven padres, dicen, no, tenemos muchas taras de la educación autoritaria de Occidente, de nuestras familias. Incluso ahí entran algunos neomarxistas de la Escuela de Frankfurt que empiezan a tratar de explicar que las guerras mundiales que Occidente ha sufrido no se deben a la secularización, que es la verdadera causa, la revolución anticristiana, no, sino que se deben a la cultura autoritaria que Occidente transmite en las familias a través de la familia patriarcal, ¿no? Entonces empiezan a querer educar a sus hijos como no han sido educados ellos, dándoles extrema libertad, proscribiendo los castigos, etcétera. Y lo que han generado es un desastre de hijos. E incluso algunos hijos que todavía, gracias a Dios, tienen la naturaleza humana de esas familias destruidas, como puede ser el caso del novelista francés Michel Houellebecq, que era hijo de una hippie y que destruyó a todos los hippies en sus novelas y que está cercano a la derecha y a veces admira el catolicismo, pero que la verdad por toda la vida viciosa que ha vivido no se puede acercar, siente que no se puede acercar y la gracia la rechaza, pero bueno, él destruye a su mamá, que era una hippie, la destruye en sus novelas, siempre. Michel Houellebecq. Y muchos de las personas que ahora están en las derechas extremas, etcétera, a veces son jóvenes que vienen de esos hogares destruidos. Y, y es que los jóvenes ahora muchos, no todos, porque la mayoría, como hemos visto, siguen siendo manipulados en Estados Unidos por lo menos, pero algunos sectores piden a gritos orden, piden a gritos padres. Y a veces aparecen falsas figuras de padres que los coaccionan, ¿no? El Estado, por ejemplo, ¿no? El Estado les dice, hijitos, ustedes todos sus padres los han abandonado, pero yo no los voy a abandonar. Biden, por ejemplo, ha dicho, yo les voy a perdonar la deuda. Y aunque lo más estúpido que puede haber en un tiempo inflacionario, que es el gasto público, es clarísimo hasta para un analfabeto que eso va a destruir la economía de Estados Unidos. Por el cortoplacismo, estos jóvenes lo han aceptado este perdón a la deuda universitaria y han votado por Biden, ¿no? Y han evitado que el partido republicano gane más, ¿no? Entonces, en verdad, eso es lo que están formando y por eso hay que tener disciplina, pero no solo disciplina, porque también una disciplina muy unilateral también tiene sus riesgos, porque el ser humano es sinfónico. Y no es que las pasiones sean malas, las pasiones deben ser rectamente encausadas. El ser humano es una sinfonía, un orden. Y por eso, y yo quisiera recordar, porque claro, como usted ha puesto el ejemplo, ¿no? De que hay que hacer labores en las casas, hay que hacer que los niños hagan labores en la casa, por supuesto, en la medida de sus fuerzas y de su edad, por supuesto. Claro que a veces esto a nuestras madres hispanoamericanas les choca, ¿no? Porque que el hijo no haga eso, que mi hijito no haga eso, dicen, ¿no? Que mi hijito no haga eso. Pero eso sí, si uno deja de ir a misa, te agarran a palos, cosa que está muy bien. Cosa que está muy bien, porque una con otra, ¿no? O sea, si es que no vas a misa, te agarramos a palos, pero no lavas los platos, ¿no? Una con otra. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? O sea, se les tiene que hacer que ayuden en estas labores. Pero yo quiero tomar un ejemplo de cómo puede motivarse a los jóvenes y a los niños a que hagan labores en la casa, que no sé cómo lo aplicarán, dependerá del genio de cada padre, cómo aplicarlo, ¿no? Y a la gracia. Pero yo quiero recordar un poco la regla que hace San Benito a los templarios. No sé si he mencionado este ejemplo, ya. No La recuerdo. regla, ya bueno. Eh, Cuando San Benito escribe a los templarios, ¿no? Antes de explicarles toda la vida dura que van a tener y la guerra que van a hacer a los enemigos de Dios y todos los sufrimientos que van a padecer, les describe las bellezas de la Tierra Santa. Y eso es algo que uno tiene que hacer, uno tiene que encontrar la belleza de lavar los platos. ¿Y cuál es la belleza de lavar los platos? Yo no sé, pero cuando uno ve las sociedades tradicionales cristianas, cuando las mujeres lavaban, cantaban. Entonces yo no sé si se puede cantar mientras se lava platos, yo creo que sí, pero se puede tratar de diseñar las labores cotidianas como si fueran un juego. Y ahí creo que hay un episodio de Tom Sawyer, de Mark Twain, donde Tom Sawyer está pintando una cerca. Lo han obligado a pintar una cerca y él no quiere pintar esa cerca porque es muy flojo. Pero pasan otros niños y le dicen, ¿qué están haciendo? Estoy aquí jugando a que pinto la cerca. Y todos los niños se disputan que ese juego y al final él hace que todos los niños pinten la cerca y él no. Entonces, entonces eso yo creo que dependerá del genio de los padres, tratar de diseñar
que estas pruebas ascéticas de la voluntad, estos quehaceres, tengan alguna dimensión, tienen dimensión de esfuerzo de la voluntad, por supuesto, pero que también tengan una dimensión lúdica que las haga bellas, porque el hombre es una unidad, es sinfónico, y el verdadero santo y el verdadero sabio es sabio en todo. No es simplemente un hombre que esté en violencia constante, que eso es una parte, ¿no? De hacerse violencia, eso es una parte, pero también hay una armonía, ¿no? Muy interesante. Entonces, la disciplina, ¿qué papel juega en la formación de la voluntad? ¿Por qué es importante la disciplina? Claro. ¿Cómo podemos definir la disciplina? Podríamos definirla como un orden impuesto por un jerarca, ¿no? Entonces, en este caso, los jerarcas del hogar son los padres, que tienen que imponer un orden, pero no solo de manera extrínseca, sino de manera intrínseca, tienen que internalizar ese orden. Y es curioso, pero los niños internalizan muy bien, porque los niños son amigos del orden. A los niños no les gusta la arbitrariedad. A los niños les gusta que sus cosas estén donde ellos las han puesto. Entonces, a los niños les gusta que la Navidad se celebre como siempre se ha celebrado, ¿no? A los niños les gusta que siempre se haga. Es muy común que los niños sean grandes conservadores en ese sentido, ¿no? Es decir, grandes amigos de una disciplina internalizada, porque ese orden, esa disciplina internalizada es la que les permite descifrar el mundo, ¿no? Y eso es algo muy importante para la cognición del niño, y el niño se siente cómodo. Incluso al niño le gusta jugar, cuando uno estudia, eso lo ha dicho incluso un postestructuralista llamado Roland Barthes, que a los niños les gusta los juegos que son de fuertes, casas de muñecas, espacios confinados, universos conocidos, carpitas, cercas, fuertes, ¿no? Que están, y lo desconocido como que les genera cierta aprensión, ¿no? Entonces les gusta crear un mundo ordenado. Entonces, y eso también está muy bien, y eso es muy natural que sea así, porque de alguna manera la naturaleza de la familia implica eso, y Dios ha puesto en los niños este amor incipiente al orden para que puedan ser educados. Por eso no hay nada más catastrófico que por algún problema los padres no le den la comida a la hora al niño. Cuando ocurre eso, el niño entra en caos, se choquea, dice, ¿qué está pasando acá? Y si eso se repite mucho, el niño empieza a sentir que ya no vive en un orden, que ya no vive en un cosmos, y se va a volcar sobre sí mismo. Y va a caer en el narcisismo y en graves problemas de autoestima que pueden generar luego las inmoralidades sociales increíbles que ahora se celebran, ¿no? Ujú. Con cursos y meses, ¿no? Sí. ¿Y qué peligros hay en la cultura actual eh, con relación a la formación de la voluntad para que los padres de familia puedan estar atentos? Lo que hemos dicho, que es la cultura de la satisfacción instantánea, ¿no? Se acorta el periodo de atención y se busca la satisfacción instantánea, inmediata, sensible. Eso solo va a destruir la civilización. No solo destruye la inteligencia, como ya lo hemos visto antes, destruye principalmente la voluntad. Hay un experimento, que es el experimento de James Calhoun, que es un científico, que es el famoso experimento de los ratones, ¿no? Los ratones de Calhoun. Que Calhoun crea una ciudad de ratones. Pone primero pocos ratones y les da todo en esa ciudad de ratones. Les da toda la comida que pueden tener, que pueden querer. Y al final, ¿cómo acaba esa? Se reproducen primero mucho, pero luego se empiezan a mutilar a sí mismos y mueren. Y empiezan a morir los ratones. Y lo que Calhoun dice es bueno. eh, lo que pasa es que como se han sobrepoblado sin ningún reto ni ningún depredador, es que han caído en esa desesperación, ¿no? Pero lo cierto es que lo que demuestra este experimento es que hasta los animales, si carecen de esfuerzo en poner en actos su naturaleza, van a destruirse. De la misma manera nosotros, si nosotros nos
alejamos de una cultura, de un conjunto de costumbres que enseñan a las personas la importancia del espíritu de autosacrificio, de la ascesis, es decir, castigar, entre comillas, el cuerpo, gobernar las pasiones y tener una educación adecuada de la voluntad. Si nos alejamos de eso, nos vamos a volver como esos ratones caníbales. Es decir, nos vamos a empezar a destruir. Y eso ya está ocurriendo. El mundo es muy fácil ahora, ¿no? Y el mundo occidental se come a sí mismo, se come. El aborto, o sea, el aborto que se ha vuelto endémico en Occidente es eso. Es la autodestrucción de la sociedad. Y no porque sean pobres, porque ahora dicen, por ejemplo, dicen la tasa demográfica está cayendo en los países occidentales porque cada vez es más difícil criar hijos. Y eso es la culpa del sistema capitalista, dice. Al margen de eso, hay que ver que, por ejemplo, cuando el sistema capitalista fue más salvaje, que fue en el siglo XIX, las personas tenían muchos hijos. Entonces, más bien el estado de bienestar, que también es un tipo de capitalismo, pero no es el capitalismo emprendedor de antes, ¿no? Sino es un capitalismo donde el Estado y los grandes empresarios se asocian para tener una economía controlada y una especie de paraíso consumista, ¿no? Entonces, ese Estado sí impide que tengan hijos las personas, ¿no? Pero a la larga no es difícil, no es difícil. O sea, nuestros ancestros tuvieron, por ejemplo, mis abuelos tuvieron 7 y 6 hijos, respectivamente. Y no eran precisamente personas acaudaladas, ¿no? Y todos los hijos han salido más o menos bien, ¿no? Algunos mejor que otros, pero moralmente todos más o menos bien, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pasa ahora, pero ¿cómo qué ocurre? Los jóvenes a veces y los no tan jóvenes nos asustamos porque como nuestra voluntad es débil, decimos, ¿qué voy a hacer si tengo hijos? Así que mejor tendré medio hijo, una mascota, y esto. Pero eso es porque la voluntad es débil y ha sido mal educada, ¿no? Así es, así es. Bueno, estamos ya llegando al fin del tiempo para este programa, pero quería que acentuaras un poquito más esta cuestión del bienestar, porque ahorita sucede en muchas familias, no en todas, pero hay muchas familias o padres de familia que lograron tener un estatus económico que no tuvieron sus padres, no tuvieron ellos en la infancia y pues tienden a querer que sus hijos disfruten cosas que ellos no pudieron disfrutar, que no sufran lo que ellos tuvieron que sufrir, eh, y como que esto es normal en ese tipo de personas, ¿no? Como naturalmente quieren que sus hijos disfruten y les dan mucho bienestar. Ahora, las familias pequeñas favorecen que si antes había una bicicleta que se tenían que prestar entre varios hermanos, ahora es una bicicleta para cada uno de los dos, porque son dos hijos nada más. Cada hijo tiene su cuarto. Antes, en una misma habitación podían dormir dos o tres hermanos, ahora cada uno tiene su propio cuarto con su propio televisor, con su propio celular, etcétera. Eh, ¿Puede afectar este tipo de bienestar material o puede incluso dañar la cuestión de la voluntad? Si es mal empleado, sí. Si es mal empleado, sí. Pero evidentemente el bienestar material puede ser también un gran bien. Precisamente el bienestar material el hombre lo tiene para criar a su familia, para cumplir con su deber de Estado y para dar gloria a Dios, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, pero lo cierto es que eso se ha comprobado con infinidad de estudios, que las familias extensas facilitan la práctica de virtudes entre los niños, entre los hijos. ¿Y qué ocurre? No está de más que los hijos, si pueden, que tengan ciertas comodidades, pero tiene que incentivarse en ellos el espíritu de sacrificio. Por ejemplo, eh, se les debe llevar de manera pensada y de manera estructurada a que ayuden con la vigilancia de los padres, por ejemplo. Y eso es algo que también muchas familias que tienen hijos excelentes, he visto que tienen, que los padres llevan a los hijos cuando ya tienen cierta edad a que conozcan realidades distintas,
por ejemplo, que conozcan albergues administrados por la iglesia, que conozcan realidades de huérfanos, evidentemente supervisado todo con los padres, no los no van a decir, yo quiero que mi hijo tenga muchas virtudes y que lo voy a poner en el orfanato, como hacía Rousseau, que puso a sus hijos en el orfanato. No, 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 sino que puedan ver esas experiencias y que puedan aprender a apreciar lo que tienen y a compartirlo, ¿no? Y a compartirlo. Pero sí, si el bienestar y claro, y el hecho de tener bienestar material puede facilitar la práctica de este tipo de caridad, ¿no? Pero ahora, el bienestar familiar, el bienestar material puede significar para la familia el, por ejemplo, acostumbrarse a una vida de vacaciones lujosas, de uso de juguetes muy finos, que si son dados de manera arbitraria, como hemos visto, si son premios arbitrarios, pueden acabar destruyendo la voluntad. Y eso es algo que es casi un lugar común en nuestros países hispanoamericanos, ¿no? Que por alguna razón misteriosa a veces nuestras élites acaban siendo repugnantes y totalmente degradadas, precisamente por esto, ¿no? Y era algo que se veía desde el virreinato, ¿no? Los mismos peninsulares atacaban a los criollos ricos porque vivían en la mayor de las prodigalidades, ¿no? Entonces, y eso es muy común, ¿no? Que se ve, ¿no? Esta mala crianza, ¿no? Parece que nuestras élites en América Latina a veces, no todas, porque hay también élites que han tenido una función muy respetable a la hora de dar buen ejemplo y de gobernar y de cumplir con su verdadera función aristocrática. Pero hay otras élites en donde parecen hacer del dispendio, del gasto, de la vida regalada, una bandera de distinción por sobre la plebe, ¿no? Entonces, es parte de su identidad, ¿no? Y lo curioso es que estas personas, muchas veces su abuelo fue un enchufado con el Estado o algún tipo de politicastro que se hizo millonario, ¿no? El papá es el niño bien, el nieto es el hijo alocado y el bisnieto es el pobre diablo que es hijo de una familia destruida, ¿no? Y que vuelve a descender, ¿no? Entonces es así, es triste, ¿no? Sí, Pero por eso el bienestar puede acabar corrompiendo, ¿no? así es. Muy bien, pues hemos llegado al fin del tiempo de este programa. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre el tema de la virtud y por qué es importante ser una persona virtuosa y cómo se forman las virtudes en la familia. Pues muchas gracias, doctor César Félix, por compartir con nosotros sus conocimientos. Seguramente van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Educar los hijos es una tarea ardua, difícil, muy sacrificada, pero es una tarea que tiene su premio tanto en esta vida como en la otra, con mayor razón, ¿verdad? Así es que no hay que desistir. Muchas gracias, doctor. Entonces seguimos en Gracias a usted. contacto y nos vemos en el próximo programa. Y a todos ustedes les deseo que Dios los bendiga y los animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.